Bueno, seguimos a un tema relacionado. Si hablamos de los bios, eh, vamos a los biopesticidas. Un desafío que vamos a hablar con doctor Diego Sauca, biólogo, doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de microbiología, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y CONICIT, 21 años de experiencia en investigaciones básicas aplicadas sobre bacterias o patógenos. Hoy Diego lidera el grupo de investigación del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de INTA en Argentina. También invitamos al escenario doctor Cristiano Meneses, biólogo, entomólogo. Su experiencia es en biología de abejas. Descubrimos que los dos somos amantes de las abejas, además de los temas que vamos a conversar hoy. Cristiano, bienvenido acá al podio. Trabaja en simbiosis entre abejas y microorganismos, manejo de colmenas para polinización de cultivos. Actualmente es el jefe de investigación y desarrollo de Embrapa Medio Ambiente en Brasil y está involucrado en políticas públicas para agricultura sostenible y la conservación de la biodiversidad. También invitamos al profesor Dr. Johannes Jehle, científico alemán, virología de insectos, protección de plantas. El enfoque de su investigación es el uso de microorganismos y virus para el control biológico de plagas, insectos y el desarrollo de métodos sostenibles para protección de plantas. Dirige en el Instituto de Control Biológico de Plantas de Julius Kühn Institute en Darmstadt y es profesor adjunto a la Universidad Técnica de Darmstadt. Fue presidente de la Sociedad de Patología en Invertebrados durante 2016-2018. Te invito a tomar asiento con nosotros here on the podium. Bueno, este panel nuevo, todo hemos leído los objetivos que están definidos también en la estrategia Farm to Fork, la reducción de uso de plaguicidas. Vimos algunas estadísticas al inicio de nuestro panel hoy en la mañana con el creciente uso de plaguicidas en Brasil y en Argentina específicamente, reflejado como un dato abstracto. No obstante, mundialmente hay, tomando un ejemplo, si hablamos de plaguicidas y vemos un nicho, un mercado actual de 1.800 millones en herbicidas, bioherbicidas, un sector que crece con un 20% al año y donde se expecta este año ya de llegar a 2.300 millones de dólares a nivel mundial como un mercado. Un desafío, un mercado que crece y como con los bioestimulantes, la pregunta es, toda esta tecnología, este crecimiento demuestra que realmente vamos a llegar a las metas que nos han puesto, que falta y que es el escenario. Entonces, los exponentes, los compañeros del panel, van a partir con una presentación para que vamos primero entendiendo el estado de arte en los países que participan, Brasil, Argentina y Alemania. Entonces, Diego, the floor is yours. Hello, everybody. Thank you, Marnix, for the... Gracias a todos, gracias por la introducción, Marnix. Voy a tratar de compartir con ustedes la perspectiva argentina con respecto a los biopesticidas. Para empezar, vamos a definir qué es un biopesticida. Son bioinsumos utilizados para el control biológico de plagas. Dentro del área de los biopesticidas tenemos aquellos desarrollados en base a microorganismos que se producen a través de la fermentación en sustratos sólidos líquidos o a través de la multiplicación in vivo.
La formulación adecuada es fundamental para garantizar una vida útil prolongada y su correcta aplicación en el terreno. También tenemos biopesticidas desarrollados con microorganismos. Aquí tenemos entomófagos y parasitoides. Se pueden producir en masa en biofábricas y se pueden reproducir también estratégicamente en el terreno. Además, las prácticas agrícolas también pueden utilizarse prácticas agrícolas para crear un entorno que apoye la presencia y conservación de estos productos en el ecosistema. Y finalmente hay un tercer grupo de biopesticidas que incluye extractos vegetales con diferentes características. Aquí podemos ver, aquí en esta diapositiva, podemos ver que los biopesticidas no son el bioinsumo más importante registrado en nuestro país. Las primeras posiciones las ocupan los biofertilizantes. En Argentina, los bioinsecticidas que utilizan en la agricultura se deben registrar ante SENASA, la autoridad local en esta materia, mientras que aquellos diseñados para controlar a los vectores de enfermedades que afectan a los seres humanos se deben registrar ante ANMAT. Tenemos diferentes bacilos como el Turigensis o el Selichis, diferentes hongos como el Trigodernia aversiano y Boveria bassiano. Y hay otros extractos derivados del ajo, los cítricos, por ejemplo, y también otros productos. Es importante destacar que los bioinsumos basados en microorganismos no están incluidos en estas listas en la actualidad, ya que no se han registrado ante las autoridades competentes a nivel nacional. As indicated in the Tal como vemos en la diapositiva, hay 35 líneas de investigación y desarrollo en diferentes etapas de avance. El foco de estas líneas de investigación son diferentes biopesticidas y aplicaciones. Y se trabaja en base a diferentes agentes de control biológico clasificados en orden de importancia como bacterias, hongos, artrópodos, virus y nemátodos. Durante más de 3 décadas, la investigación en los biopesticidas se realiza en la Argentina en diferentes lugares. Aquí hay varios factores que explican cuál es la situación actual a nivel país. Hay un importante interés en utilizar agroquímicos menos contaminantes para cumplir con las normas de calidad de los mercados internacionales y las normas generales del país. Hay una demanda hay demanda para por la producción de productos con menos insumos químicos. Además, hablamos de la disponibilidad de productos biológicos registrados de calidad y la disponibilidad de estos productos es limitada. Los productos para control biológico también son pocos en número. Tanto los productores como los consumidores se enfrentan varios retos en este mercado. Se realiza mucha investigación básica en hongos, bacterias y artrópodos. Y hay un progreso
muy poco progreso en el trabajo con extractos vegetales. Hay pocos trabajos de investigación dedicados a los bioherbicidas en este momento. Las cepas de microorganismos se están investigando ahora y en el futuro. Necesitamos técnicas específicas o tenemos técnicas específicas para el desarrollo de estas líneas de investigación. Uno de los principales desafíos observados en nuestro sistema científico y tecnológico tiene que ver con la transferencia de desarrollos al sector productivo. Este problema puede atribuirse a varios factores que trato de describir en esta diapositiva. Insuficiente colaboración y alianzas entre instituciones científicas y empresas del sector productivo que impiden la implementación exitosa de innovaciones en áreas de biopesticidas. Los desafíos en cuanto al acceso a los recursos genéticos debido al cumplimiento del protocolo de Nagoya y los acuerdos de transferencia de materiales. Hay procesos regulatorios complejos y que demandan mucho tiempo para el registro y aprobación de biopesticidas y esto demora la llegada al mercado de esos productos. Otro problema es la aceptación limitada del mercado y la demanda limitada de algunos biopesticidas debido a la falta de conocimiento, el escepticismo y la prevalencia del uso en el uso de pesticidas convencionales. Preocupaciones con respecto a la factibilidad económica y la costo-efectividad de los biopesticidas en comparación con los pesticidas convencionales. Esto tiene un impacto sobre la adopción comercialización de los biopesticidas. Además, es difícil aumentar la producción de los biopesticidas. Esto hace que haya una disponibilidad limitada y que los costos sean altos. Muchas gracias por su atención. So Cristiano, can you give us some overview? Cristiano, ¿nos puede hablar un poquito entonces de lo que está pasando en Brasil? Good afternoon. Thank you very much for. Buenas tardes, gracias por invitarme a este panel. Ha sido un gran panel, aprendí mucho y les quiero dar algo de los antecedentes para mostrarles qué está pasando en Brasil. Para los que no están familiarizados con la forma en la que evolucionó la agricultura brasileña en el último siglo, nosotros comenzamos del sudeste de Brasil y empezó a crecer a la mayor parte del país sobre la base de un cambio en el uso de la tierra. Entonces, hubo parte de un bosque que desapareció para producir más comida. Fue la primera expansión de nuestra agricultura. Después invertimos muchísimo en la competitividad y para mejorar y hacer la tropicalización de los cultivos que estábamos gestionando. Y en la última década estamos invirtiendo mucho en lo que es sostenibilidad. Esto no es nuevo, ya tenemos muchos programas interesantes y exitosos en Brasil, pero nosotros podemos decir que todavía nos queda un largo camino que recorrer para llegar sobre todo a la multifuncionalidad de los objetivos de desarrollo sostenible que queremos lograr. Uno de los programas que nosotros podemos decir que ha tenido mucho éxito es el Plan para la Adaptación y la Baja Emisión de Carbono en la Agricultura. Este es un programa del gobierno para estimular a los productores a que adopten prácticas sostenibles en sus establecimientos. Ha tenido mucho éxito con incentivos, pagos que se les hacen a los productores y distintos mecanismos para promover la adopción de estas nuevas técnicas.
Pero uno de los que quiero señalar y que tiene que ver con nuestro panel es el programa de bioinsumos que fue lanzado en el 2020 y es un programa del gobierno para estimular el uso y la adopción de los bioinsumos en general. Y ahora me voy a concentrar un poco más en lo que son los biopesticidas. Pero este es un punto clave en nuestro avance para que esto crezca en Brasil. Vamos a hablar de esta trayectoria, cómo llegamos a este programa. Durante mucho tiempo hubo una investigación muy buena, investigadores adelantados que empezaron a investigar el tema de los bioinsumos. Durante décadas se desarrolló todo este conocimiento, pero para la mayor parte del tiempo esto quedaba en el sector académico, en las universidades. No llegábamos al campo, no había productos que fueran lanzados al mercado. Después del cambio de siglo, se produjo también un cambio en Brasil, les voy a hablar después de qué sucedió, pero estos productos entonces se volvieron más populares y hubo algunos cambios posibles. Vimos una gran diferencia. En primer lugar, se cambió el sistema de registración. En el 2006-2007 se cambió la forma en la que las biopesticidas podían registrarse. Y este fue un punto clave en la historia. También se creó un grupo de compañías que ya estaban trabajando en Brasil con los bioinsumos para generar una asociación y entonces discutir qué es lo que había que hacer en lo que tenía que ver con la reglamentación, con la ciencia, para llegar a donde queríamos, que era que los bioinsumos llegaran al campo. Quiero resaltar dos impactos de esto. En primer lugar, el trabajo entonces para sacar esos cuellos de botella que tenía el sistema. Y por otro lado, la sinergia, lo que hacíamos entre la inversión pública para investigación y la necesidad de las compañías y de los productores para que este conocimiento llegara al campo. Esto fue muy importante. Acá en este mapa ustedes pueden ver todos los cambios que hubo desde el 2000 hasta el 2022. Acá está lo que yo estoy diciendo sobre el cambio en la reglamentación primero, después la formación del grupo. Hubo un periodo de maduración de las empresas. Acá en estas barras tenemos las nuevas registraciones que se daban. Y en el 2015 hubo una explosión en lo que fueron los registros del uso de estas cosas. Todo el mundo empezó a hablar de los bioinsumos, se volvió algo muy popular en Brasil. Hubo muchas empresas nuevas que fueron lanzadas ese año después del programa de los bioinsumos del 2020, donde ahí quebramos varios récords en lo que tenía que ver con el registro y la inscripción de nuevos productos y llegamos a 560, 580 productos que tienen que ver con los biopesticidas. En este programa, nosotros tenemos distintos puntos para señalar. En primer lugar, en el mismo programa teníamos reglamentación gubernamental, que era un factor clave y que afectaba la velocidad en la que estos productos llegaban al mercado, la investigación de las universidades y los institutos de investigación, la industria, las compañías privadas que producían estos bioinsumos y también los productores que participan de este programa. Hemos trabajado en el marco regulatorio, en la tecnología científica, en la innovación para generar un mejor entorno para que esta innovación pudiera generarse. Hay que darle crédito a la estimulación que se hizo para que las personas adoptaran esta tecnología. También hubo programas de extensión, trabajamos con las universidades para promover esta producción en el país, no solo con las compañías, sino también con los productores. Y después vamos a hablar de esto. También se generaron políticas públicas para promover precisamente esta adopción. Teníamos tres
ejes. Uno que era la producción de cultivos, la producción animal y lo que es la post cosecha, que es el objetivo de estos programas. Somos ya uno de los países más grandes del mundo que utiliza el control biológico de alguna manera. Hay bioinsumos. Ya estamos utilizando en el 2020 50 millones de hectáreas que están utilizando algún tipo de bioinsumo. Entonces somos uno de los líderes del mundo en cuanto a superficie. Después también en lo que tiene que ver con la participación en el mercado, en comparación con otros mecanismos que se utilizan también, vamos a la vanguardia. Uno de los problemas que tenemos que enfrentar en el futuro es el de las nuevas tecnologías para todas las plagas y enfermedades que tenemos. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos más de 1.100 diferentes plagas e enfermedades en Brasil, pero solo 86 tienen una solución biológica. Entonces tenemos que mejorar esta cartera para que sea de mayor adopción por parte de los productores, sobre todo porque si tienen pasturas que no pueden utilizar control biológico, tienen que utilizar productos químicos y entonces esto afecta la eficacia de estos productos. Finalmente, quiero decirles que ustedes pueden ver que Brasil realmente tiene una trayectoria bastante sólida que ha realizado en estos últimos años. Tenemos que trabajar aún más para mejorar la eficacia, la seguridad y el desempeño ambiental para que todo esto sea más sólido también. La innovación fue un paso clave para nosotros, para que se pudiera dar este cambio donde participaron las universidades y también las empresas privadas, y fue muy importante, y también generar un entorno favorable, agregando inversión pública en la inversión, más lo que pueden invertir las compañías para que estos productos puedan salir al mercado. En este programa tenemos un gran desafío que tiene que ver con el marco, ¿no? Y la idea es generar una producción en los establecimientos en sí mismos, donde las cooperativas de productoras puedan producir sus propios productos, tengan sus propias instalaciones para bioestimulantes. Los productores lo pueden hacer, pero por otro lado existe la preocupación sobre la calidad de estos productos y lo que pueden llegar a causar sobre problemas en el futuro. En este momento hay un gran debate al respecto, hay algunas leyes, hay un marco regulatorio que se está debatiendo para que esto funcione bien. Nuestra expectativa para el futuro es bastante optimista. Vamos a ver una consolidación de estas compañías, van a surgir nuevas compañías también. También vamos a ver un aumento en la diversidad de estos bioproductos. Hasta el momento nos estamos concentrando en algunas cepas, en algunas especies que nosotros creemos que tenemos que aumentar en el futuro. Esto resulta absolutamente necesario. Algunos creen que hasta el 2030 vamos a llegar aproximadamente a un 30% de participación en el mercado con los biopesticidas. Va a existir una facilitación en cuanto a una reglamentación más factible que pueda aprobar el uso de estos productos. También lo que pueden hacer las compañías, pero lo que se hace en el campo directamente. Tenemos algunos bioinsumos para proteger a los cultivos de los estresantes abióticos, que las proteja de las sequías. Estamos empezando en estas áreas. Los herbicidas también es algo en lo que estamos trabajando. Por el momento no tenemos ningún producto bioherbicida disponible, pero esto va a suceder porque hay mucha investigación que se está realizando en Brasil a tal fin, y también lo que puede ser los prebióticos y la manipulación del microbioma. Esta es la ruta, ya no podemos volver atrás. Solo nos queda avanzar en un sistema
donde ya utilizamos productos biológicos, que son lo que hoy en día es lo que cada vez se va a ver más, dejando los fósiles atrás. Les quiero agradecer por su atención y para concluir, quiero decir que muy en breve también vamos a tener bioinsumos para que los productores cada vez adopten más soluciones sostenibles. Thank you very much. Actually, bees are great factor. Bueno, todos estos son grandes factores, ¿no? Para transportar muchos productos. Bueno, a ver, ahora nos queda Johannes. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Alemania. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar nuevamente en la Argentina después de tantos años de interrupción en el medio. Así que es un placer para mí estar junto con ustedes, gente del INTA, de Embrapa, porque estas son dos organizaciones que realmente se llevan muy bien con la organización a la que yo pertenezco, porque realmente hacemos cosas similares en nuestros países. Este es el tema común. Ustedes tienen que saber que Alemania es un país mucho más pequeño que Argentina y Brasil. Ustedes pueden ver cuál es el total de acres sembrados, pueden ver que es muy, muy poco, ¿no? Ustedes lo tienen nada más que en soja o en un solo cultivo. Hoy a la mañana se habló de la sostenibilidad y yo voy a hablar, se habló, ¿no? De darle de comer a la cantidad de gente que hay en el mundo, y acá vemos la cantidad de pasturas que tenemos en Alemania. El 85% se utiliza para pienso de toda el área sembrada. Tenemos una nutrición que se basa menos en la carne, y es por eso que tenemos quizás esta posibilidad de tener más alimentos para todos. Hablando de los biopesticidas en Alemania, por supuesto, no estábamos hablando de los biopesticidas en Alemania, sino que tengo que hablar un poco de lo que es la reglamentación en Europa, porque Alemania es parte de Europa y sobre todo lo que hace a la registración de pesticidas, que está organizada de manera europea. Y esto marca una gran diferencia con Brasil y Argentina, porque ustedes tienen cada uno su propia legislación nacional, y eso es algo que nosotros no tenemos en Alemania, o solamente en una pequeña porción. Bueno, entonces, ¿cuál es el marco legal de la Unión Europea y Alemania para pesticidas? Acá les pongo una lista, ¿no? El objetivo es utilizar los pesticidas, bajar la cantidad de pesticidas. Esto se inició hace unos años, empezó con una reglamentación, la 1107/2009. Esto habla de pesticidas, no importa si es químico o biológico. Y después, al mismo tiempo, la Unión Europea, en la directiva de uso sostenible, dijo que se preferían los métodos sostenibles biológicos, físicos y no químicos. Hoy a la mañana también escuchamos hablar del campo a la mesa, y en esta estrategia de la Unión Europea, el reducir en un 50% el uso de los pesticidas para el 2030, que la verdad que es un objetivo muy ambicioso. Tenemos el programa alemán para la agricultura orgánica, que la idea es de llegar al 30% de las áreas para el 2030 con un programa orgánico. Esto también establece ciertas necesidades para los biopesticidas, porque es la única posibilidad dentro de la agricultura orgánica. No pueden utilizar otro tipo de pesticidas. Y finalmente, también el marco de la Unión Europea, que es una reglamentación de uso sostenible, en este momento es algo preliminar, y esta directiva va a establecer el marco legal para la estrategia del campo a la mesa.
nosotros tenemos que tener una definición de control biológico y acá también se especificarían cuáles son las restricciones para el uso de los pesticidas en Europa. Acá tengo algo sobre la autorización, es un tema importante porque esto también influye el ingreso al mercado de los pesticidas en Alemania y en el resto de Europa. Actualmente, mm, lo primero que teníamos era una introducción a los agentes de control biológico. Esta es una definición similar en todo el mundo, entonces estamos utilizando las feromonas, las sustancias naturales como las botánicas. Esto está regulado en la Unión Europea, en la regulación 1107. Y en principio no marca una diferencia entre un pesticida químico y uno biológico, es decir, que el biopesticida tiene la misma reglamentación. Los requisitos de datos son un poco diferentes y esto es algo que hay que señalar. Obviamente el control biológico también incluye el uso de microorganismos, que por el momento no está reglamentado a nivel europeo, sino que es nada más que a nivel local y habla de los macroorganismos y los microorganismos. Esto es básicamente el uso de los bioprotectores en Alemania. Tenemos acá los macroorganismos. En Alemania estamos utilizando 90 especies diferentes. Muchas de estas especies tienen un mercado muy pequeño. Por ejemplo, se utilizan en los invernaderos o para ciertas commodities. También tenemos entonces las bacterias, virus, semiquímicos. Estamos hablando en este caso de 53 más 3 repelentes y 3 bioherbicidas. En total, entonces, estamos hablando de 59 ingredientes activos. No estoy contando los productos porque los ingredientes activos son los que nos hablan de la diversidad. Tenemos muchos ingredientes activos en distintos productos. Un aumento de un 50% en los últimos años. Esto es algo que debe ser señalado claramente porque hay un buen aumento del uso de los biopesticidas y registro de biopesticidas. Por el otro lado, también hay que considerar que quizás esto también es una diferencia con los químicos, porque el ingrediente activo de un biopesticida, dos ingredientes activos, pueden tener la misma función o pueden tener el mismo uso, porque pueden ser dos cepas diferentes de la misma especie. Cada cepa dentro de Europa necesita su propia registración. Lo que también estamos haciendo en nuestro instituto, y es importante observar, es el desarrollo de los productos biológicos. Nosotros estamos preparando un informe de situación del control biológico. El último se publicó en el 2019 y el siguiente se va a publicar para el año que viene. Queremos hacerlo entre 5 y 6 años, esta publicación, porque es un indicador también que está en el plan de acción para la reducción de los pesticidas o el uso sostenible de pesticidas. Y con este informe de estado nosotros nos hacemos una idea de lo bien que está siendo implementado el control biológico en la práctica. Es por eso que le pedimos a las compañías, a las personas del servicio de extensión para que compartan sus datos con nosotros en el uso de los biopesticidas en Alemania. Las cifras, bueno, las vemos aquí. Podemos decir que los biopesticidas en Alemania se utilizan en varios cientos de miles de hectáreas, pero es una parte muy pequeña, es muy poco en comparación con las superficies de Argentina o Brasil. Estos productos se utilizan básicamente en cultivos intensivos, invernaderos, frutas, verduras, en la producción de frutas, como ya dije. Los biopesticidas en Alemania
no se utilizan ampliamente en los cultivos agrícolas, solo se utilizan en cultivos de alto valor. Hay muchas herramientas biológicas disponibles, pero hay muchas que no se utilizan porque los productores dudan en cuanto a su uso. No hablo de los productores orgánicos, sino de los convencionales que las podrían utilizar en mayor medida, pero tenemos algunos programas especiales para brindar apoyo a los productores en el uso de agentes biológicos. Los productores quizás reciben algún subsidio si utilizan un producto biológico. Esto es financiado, por ejemplo, por el GAP en Europa, pero también hay obstáculos en cuanto a la adopción y aceptación de productos de control biológico. Por un lado, el proceso de registro, que puede llevar mucho tiempo, 5 o 6 años. También es importante el tamaño del mercado para los biológicos. El mercado es pequeño, entonces muchas empresas no registran los productos. Además, también mencioné antes el tema de las superficies donde se utiliza y la aceptación por parte de los productores. Y hablemos de los desafíos. Hasta ahora hablé de la realidad, ahora voy a hablar de los desafíos. Biocontrol significa, bueno, es un mercado que incluye muchos productos pequeños o de poco volumen. También hay un dilema, como ya vimos con los biopesticidas, es lo que llamo el dilema de la selectividad. Los productos más específicos no llegan al mercado porque el mercado es muy pequeño. Y para estos productos que serían muy útiles, también desde el punto de vista ecológico, necesitamos soluciones para ver cómo podemos implementarlos, usarlos en la práctica. Si hablamos acerca de la investigación, lo que observamos que necesitamos algunos incentivos, porque algunos incentivos de los que existen no apoyan o no están dirigidos a lo que realmente se necesita en la práctica. Entonces hay trabajos en este área que no pueden ser publicadas en publicaciones muy reconocidas. Entonces hay muchos investigadores que están trabajando en investigación básica, pero el volumen de esto ha disminuido en relación al pasado. Además, si se hacen experimentos de seguridad y no vemos un efecto que demuestre que la gente es segura, es difícil publicar estos trabajos y difundirlos. Si vemos que un producto tiene un efecto, es más fácil publicar el trabajo. Y esto tiene que ver un poco con la forma en que encaramos el trabajo científico y las publicaciones. También hablé de la cooperación que necesitamos entre investigación, industria y productores. El tema es que se hace mucha investigación básica, después esperamos que un poquito de esto llegue a la ciencia aplicada y después se publicó. Esto es lo que está pasando. Podría funcionar, pero no es la mejor manera de abordar esto. La manera correcta de hacer esto, la mejor manera de hacer esto sería a través de alianzas entre la industria y los organismos de investigación que deben trabajar juntos desde el principio, porque los investigadores no saben nada sobre las normas y normativas, saben que todo se puede utilizar, no saben qué son las normas, así que esto es muy complejo si empezamos trabajando solo en el área académica de la investigación y no tenemos en cuenta qué pasará después en cuanto al desarrollo de productos. Debe haber una cooperación correcta desde el principio. Y en Alemania tenemos muy buenos ejemplos de programas con este abordaje. Por ejemplo, un programa de innovación, el programa federal sobre agricultura ecológica, pero también tenemos programas muy exitosos a nivel de la Unión Europea que fomentan esta cooperación entre la investigación y las empresas privadas. Debemos
cambiar el sistema de cultivos. Muchas veces hablamos de los biológicos y se espera que los biológicos funcionen igual que los productos químicos, pero esto no es así. Los sistemas actuales de cultivo se desarrollaron en el contexto de la disponibilidad de los productos químicos. Ahora, si queremos reducir el uso de productos químicos o eliminarlos, debemos cambiar el sistema de cultivos. No es algo, no vamos a poder usar solo los biológicos directamente. Tenemos que cambiar el sistema de cultivos. Necesitamos un mejor manejo y menor uso de insumos. El objetivo sería también reducir o tener un uso mínimo de biopesticidas. Y finalmente debemos tener en cuenta el agroecosistema. Habla en relación a los diferentes cultivos. Esto es importante para todos y, por supuesto, si queremos trabajar aquí, debemos considerar los costos internos y externos del sistema de producción. Y este es un punto importante si comparamos los insumos químicos con los insumos biológicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Johannes, por hablar sobre el contexto de Alemania. Es muy interesante escuchar a los tres mencionar que se está haciendo mucho a nivel de trabajo científico, pero después, si vemos las cifras de Alemania, 59 soluciones o compuestos, que hay 59 compuestos disponibles, cuando esta es la estrategia, el uso de estos compuestos. La pregunta entonces es, ¿tenemos suficiente suficiente ciencia que se pueda utilizar para las innovaciones, para duplicar este número, este 59, o hacerlo crecer 3 o 4 veces? Porque el 2030 está aquí nomás, y si solo tenemos 59, bueno, no alcanza. En Brasil sabemos que hay potencial, pero Brasil es un país muy grande. Entonces, realmente, ¿tenemos la investigación científica para entrar en esta vía, en este pipeline, o nos falta trabajo? ¿Dónde debemos trabajar en el sistema de innovación? ¿Dónde deberíamos poner los incentivos? Quizás podemos empezar con usted. Yo diría que todavía tenemos muchos conocimientos a niveles de las universidades, conocimientos que no se han utilizado para generar productos. Así que se trata de estimular a los investigadores para que colaboren con las empresas privadas y para que participen todos juntos en el proceso de innovación. En Brasil, esto se ha dado recientemente, esto empezó recientemente, no es como siempre se hizo en la investigación, pero en la última década se volvió cada vez más importante, especialmente los investigadores jóvenes ahora están interesados en este tipo de colaboración. Ya hay mucho conocimiento en las universidades. Se trata de un cambio cultural en el mundo científico, sí. Pero por otra parte, debido a este cambio, hay muchas personas que ahora están invirtiendo muchísimo en investigación aplicada y menos en investigación básica. Debemos tener cuidado aquí. No debemos reducir las inversiones en investigación básica, porque en la investigación básica tarda mucho más en mostrar resultados, pero es muy importante. Bien. Voy a hablar en español. Ante todo, antes de contestar tu pregunta, Marnix, quería aclarar por ahí, mi presentación fue orientada más hacia las dificultades que tenemos y no nombré todas las cosas positivas que se han hecho en estos últimos años sobre la temática en general de bioinsumos. Se han identificado un montón de problemas, eso desde la Secretaría de Agricultura se ha dado un espacio que ha juntado tanto a los investigadores con las autoridades regulatorias y las compañías.
También las autoridades regulatorias están completamente comprometidas con el tema de bioinsumos. Así que bueno, tenemos identificado una serie de problemas o dificultades. Se está trabajando desde los distintos sectores en tratar de mejorar. La temática de los biopesticidas está muy relacionada con el primer panel también. Muchos de los problemas son compartidos. Y bueno, puntualmente con lo que vos nos preguntabas, Marnix, en algún punto tenemos los mismos, la misma visión que desde nuestro compañero de Brasil. Sí, todavía hay mucho por hacer. No nos tenemos que olvidar que este tipo de productos en general son muy específicos, ¿sí? El espectro de acción en general es relativamente limitado. Eso es una dificultad. Por otro lado, también ya se ha mencionado en el panel anterior la cuestión de que no necesariamente un biopesticida que se haya diseñado para una región en particular significa que va a poder funcionar en otra, y obviamente los costos tienen mucho que ver, ¿no?, en el desarrollo y llegar a un producto. Así que bueno, como conclusión sí tenemos mucho para hacer todavía. Johannes. Waiting for. Estaba esperando que termine la traducción. Creo que tenemos un indicador con respecto a la investigación que se está dando, y es la reunión de protección vegetal de Alemania, que se celebra cada 2 años. Hace 25 años había una sesión científica con respecto al control biológico o posibles agentes de control biológico. Hoy en día, en esta conferencia, hay 4 o 5 sesiones sobre estos temas. Esto me da la idea de que se está haciendo mucho más que en el pasado, y creo que sí, hay investigación, pero el punto importante es que en última instancia, lo importante es que la investigación se traduzca en productos, o que la investigación se traduzca en una aplicación práctica, que vayamos de la investigación a la aplicación práctica. Necesitamos nuevas herramientas aquí. Y es importante utilizar lo que se desarrolla en el ámbito de la investigación de manera más eficiente. Gran parte de la investigación solo lleva a publicaciones científicas, pero no al desarrollo propiamente dicho. Además, también veo que en cuanto la investigación llega a productos que se prueban en el campo, se aplican en el campo, esto no se hace en un solo año, ni es solo un proyecto de doctorado, lleva mucho tiempo. Aquí veo los problemas porque esto se ha vuelto menos atractivo entre los jóvenes de lo que era hace algunos años o un par de décadas. Estamos viendo un cambio, un desplazamiento. Se trabaja en ciencia básica, pero necesitamos más ciencia, más trabajo científico, y necesitamos la ciencia como combustible. Esto me lleva al próximo punto que debatimos al organizar este panel, y que tiene que ver con el siguiente panel. Ya hablamos mucho sobre, bueno, tenemos el conocimiento científico, pero también hay que centrarse, enfocarse en algo. Y ustedes ya lo mencionaron los marcos regulatorios que están basados en sistemas de cultivo que utilizan insumos químicos. Y en nuestros sistemas regulatorios evaluamos los biológicos utilizando el mismo paradigma que utilizamos para los productos químicos en los últimos 40, 50 años. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista científico,
Los métodos de evaluación de los biológicos, ¿son científicamente correctos o son demasiado complejos? ¿O debían ser cambiados para facilitar la llegada de productos al mercado en un tiempo menor? Aunque los mercados son más pequeños, pero quizás con menos obligaciones regulatorias, los productos lleguen más rápidamente al mercado. ¿Qué debemos hacer teniendo en cuenta la ciencia, más allá de todos los demás aspectos regulatorios? ¿Es científicamente correcto evaluar estos productos tal como se evaluaban los productos químicos? Sí. No deberían ser tratados de la misma manera, por cierto. Y los cambios que vimos en Brasil en los últimos años reflejan esto, las mejoras en cuanto a la forma en que evaluamos estos productos. Esto cambió la velocidad de todo el proceso. Entonces tenemos un buen producto a veces, pero lleva tantos años pasar por todo el proceso que las empresas no sobreviven y ni pueden seguir en este proceso. Entonces, sí, cambiar el marco regulatorio es fundamental. Los detalles técnicos se los dejo a los especialistas, pero para nosotros, en nuestra experiencia, esto es un cuello de botella muy importante. Era un cuello de botella muy importante. Después lo cambiamos, mejoramos la situación y logramos superarlo para que llegara el producto final más rápidamente. En el caso nuestro de Argentina, hay instituciones de investigación donde están capacitados para hacer estos tipos de estudios, se hacen. Yo creo que, bueno, desde seguramente la autoridad regulatoria hoy va a estar dando alguna precisión más sobre esto hoy en el panel que sigue. Hay laboratorios que son autorizados o aceptados para hacer este tipo de ensayos. Yo lo que veo que por ahí la dificultad estaría sobre todo con respecto a los nuevos productos que contengan nuevos microorganismos o macroorganismos, donde la mayoría de la gente no está preparada o no está metida en el tema como para avanzar en este sentido. Yo creo que en general, como la mayoría de los productos ya son basadas en un grupo limitado de organismos, ¿sí? Como lo mostré anteriormente, en esos casos no hay problema. Bueno, frente al advenimiento de nuevos productos, bueno, tendríamos que ver qué pasa. For Germany or for En el Europe, caso de Alemania o de Europa, la situación es la siguiente. En el pasado, el proceso de registro no cambió mucho, pero en el pasado los datos que se pedían eran más o menos los mismos. Esto llevó a la situación en que las empresas desarrollaban biológicos y los registraban. Bueno, no siempre teníamos los mismos, no podían utilizar los mismos análisis que se utilizaban para los productos químicos. Se ha avanzado mucho en cuanto a los análisis para los microorganismos, porque desde hace 2 años ahora tenemos requerimientos de datos específicos para microorganismos que son más adecuados a estos nuevos bioproductos. Se ha avanzado aquí, todavía queda mucho por hacer, porque ahora sabemos qué datos se precisan, pero para cada dato requerido, no para todos los datos requeridos tenemos los análisis adecuados para obtenerlos, pero soy optimista. Las empresas que quieren registrar estos productos ahora están mucho más satisfechas porque está mucho más claro qué es lo que deben presentar. En nuestro debate también hablamos del riesgo. Aparentemente hay una tendencia a decir que si hacemos todo usando solo biológicos, es mucho mejor.
Pero en última instancia, si tenemos un pesticida biológico, quizás destruya otra cosa, igual que un pesticida químico. En última instancia es más o menos lo mismo. Y también hablamos del uso de macroorganismos, extractos, microorganismos. ¿Conocemos los posibles riesgos de utilizar seres vivos de tamaño microscópico como bacterias o macroorganismos? Se habló, por ejemplo, en algún momento entre en el mundo de la apicultura, de la introducción de una abeja de África que podía causar problemas. Digamos, cuando se trajo estas abejas a los Estados Unidos, ¿se hizo a conciencia o fue un error de una persona? Bueno, ahora sabemos que tienen problemas. Ahora, en el mundo de los biológicos, ¿se conocen claramente los riesgos o se pensó lo suficientemente en los riesgos que esto presenta? I feel more comfortable. Bueno, no me siento muy cómodo en esta área porque incluso para la industria química, realmente las pruebas tampoco son perfectas. Entonces se pueden utilizar las abejas para hacer los ensayos, pero no son perfectas para estar seguros sobre lo que puede pasar en las abejas naturales, no solo esas que están en una colmena. Entonces, incluso para la industria química me parece que se necesita más investigación y más inversión. Yo creo que en biológicos la brecha de conocimiento es mayor porque para algunos productos biológicos quizás sea incluso más peligroso para algunas especies. En este momento se está viendo, por ejemplo, en los biofungicidas que puede haber simbiosis de las especies que pueden, de algunas abejas que pueden tener algunos impactos. A veces es menor que en los químicos, pero a veces es peor. Entonces esto es algo que nosotros deberíamos analizar cuidadosamente y creo que todavía sigue abriendo un gran vacío en ese conocimiento. ¿Y qué pasa en Argentina, Diego? Ante todo, yo lo que quiero destacar es que partamos de que este tipo de bioinsumos o los bioinsumos en general son amigables con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, siempre uno lo que cree es que por sí va a ser en comparación con siempre y cuando estén bien desarrollados, con un buen control de calidad. Y si lo comparamos con un insecticida químico, obviamente no tiene comparación. Haciendo esta aclaración, yo el mayor riesgo que veo, ¿sí? Y acá voy a hablar particularmente de lo que más conozco, que son los biopesticidas en base a microorganismos, el mayor riesgo estaría frente a la incorporación de el registro o el desarrollo de nuevos biopesticidas que incluyan otras especies que no hayan sido registradas aún. Y bueno, eso es un poco también algo que abro la discusión a mis colegas para un futuro profundizar la discusión sobre este tema. Así que bueno, hasta ahí. Bueno, estuvieron hablando del riesgo y de que pueden causar los biológicos y obviamente los más peligrosos o los componentes más peligrosos vienen de la naturaleza, pero que venga de la naturaleza no significa que es seguro y esto tiene que quedar muy claro. Por el otro lado, creo que ya se mencionó, no conozco ningún biológico que no tenga un rango de hospederos
pero que creo que es menos de un objetivo del que no tiene componentes químicos. Tenemos otros biológicos que son muy selectivos y que son tan selectivos que incluso en términos económicos ya no son interesantes porque solamente puedo controlar solo una plaga que aparece en un complejo con otras plagas. Entonces la idea es poder controlar todas las plagas. Y es por eso que los biológicos en general tienen menos efectos dirigidos y tienen menos efecto o son menos dañinos y no se pueden entrar a los invernaderos después de la aplicación de este tipo de cosas que no es posible con otros con los productos químicos. Tenemos que analizarlos, tenemos que hacer el análisis de riesgo, tenemos que hacer la evaluación de riesgo, pero tenemos que pedir un riesgo razonable, porque siempre va a haber un riesgo pequeño, puede quizás no ser detectable, pero tenemos que siempre hablar de un riesgo razonable, identificar ese riesgo razonable para poder enfrentarlo. Creo que llegó el momento de terminar porque me están haciendo señas, pero es una repetición, lo hemos escuchado durante el resto del día, pero quiero preguntárselos a ustedes porque parece ser una de las cosas que básicamente todos los presentes están de acuerdo, y es que hay una falla en la transferencia de tecnología o la extensión hacia los productores. Y creo que, repito la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Necesitamos crear algún tipo de, no sé, cómo hacer la extensión, algún centro específico para eso, cómo hacemos para aumentar la aceptación o qué necesitamos hacer, ¿no? Tenemos que hacer también una autocrítica. Quizás nos equivocamos en algo. Esto es lo último. Bueno, como estuvimos hablando anteriormente y en los paneles anteriores, no hay una solución para todos los problemas. Sí creemos que hay muchas cosas que necesitamos hacer correctamente para que esto funcione, pero quiero señalar un punto, y es que a veces los científicos y los investigadores fallan en la comunicación. Muchas veces se publica un paper y después se empieza un proyecto para otro paper, ¿no? Como científico. Y este documento científico se comunica solamente entre nosotros, los científicos. Muchas veces para llegar a la sociedad, para llegar a los formuladores de políticas, tenemos que trabajar un poco más en este tema de la comunicación y poder traducir las palabras científicas, los términos científicos y sus conclusiones a información que pueda ser utilizada no solo por los formuladores de políticas, sino también para los agricultores. Todavía nos queda mucho para hacer al respecto. Como lo había mostrado en la presentación, para mí también una de las dificultades claves en el desarrollo de nuevos biopesticidas está en la transferencia. Sobre todo, con los nuevos desarrollos. ¿Sí? Existen en nuestras instituciones, existen departamentos que se dedican y nos asisten en la vinculación tecnológica con empresas, pero bueno, así todo es muy difícil, y sobre todo, para mí la transferencia, el problema está también, volviendo a insistir, en la transferencia sobre todo de nuevos biopesticidas que tengan nuevos ingredientes activos que no estén registrados. Y bueno, me había quedado algo de la pregunta anterior con respecto
bueno, partiendo de que los bioinsumos son mejores, entre comillas, que por ahí un químico, son menos contaminantes. Así todo, hay que ser conscientes y saber que cualquier cosa que yo introduzca en el ambiente, algún impacto va a generar, sea mayor o menor. Y en el caso de un biopesticida o un inoculante que yo incorpore al suelo, algún impacto va a generar. Lo que pasa que sobre la biodiversidad, hoy hablábamos de la biodiversidad, bueno, de las cosas por ahí que veíamos, pero bueno, no tenemos que descuidar también ese otro nicho ecológico que por ahí no vemos, que también se puede haber afectado en la biodiversidad. Pero bueno, para cerrar, lo que tenemos que estar dispuestos es analizar qué impacto pensamos que podemos tolerar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que poner en la balanza. Lo que yo quiero señalar es que obviamente tenemos que tener una aceptación por el servicio de extensión, obviamente tenemos que hablar de la transferencia de conocimiento, pero también tenemos que saber cuáles son los problemas, cómo se pueden implementar estas soluciones y a veces los investigadores no tienen esa idea de cuál es el conocimiento para esto. Entonces, tenemos que demostrar que las soluciones biológicas están trabajando suficientemente, lo que no significa que tienen que trabajar exactamente con las tasas de eficacia de los químicos, porque quizás existe esa expectativa y nosotros tenemos que poder demostrar que estos productos funcionan suficientemente bien y que hay un sistema en el que pueden confiar. Esa es una forma de avanzar. Y por el otro lado, necesitamos tomar a las personas y decirles, bueno, estas son las soluciones, esta es la forma convencional, creo que los productores están muy abiertos a adoptar, a aceptar esto, pero también necesitamos ver cuál es la presión económica que tienen estos productores y a veces no pueden cambiar porque el precio que obtienen no es lo suficiente como para adoptar estas otras soluciones que son más costosas. Es por ese motivo que decimos, bueno, tenemos que considerar los costos internos y los costos externos. Por ese motivo también se necesita entonces del apoyo público para estas soluciones buenas para el medio ambiente. Hay que brindarlas de manera económica. Bueno, muchísimas gracias por estas ideas. Gracias, Cristiano. Sabemos que la próxima vez solo vamos a hablar de las abejas, ¿no? Pero bueno, hoy muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo y gracias también a los intérpretes que tienen que sacar sentido a toda esta mezcla que hacemos entre español y el inglés.